Hoy tenemos a una invitada muy especial, viniendo directamente desde España. Nos comparte una historia intensa, marcada por el sufrimiento, la resiliencia y una fe inquebrantable. Ola es nigeriana, nacida en una familia cristiana y lleva en cuerpo y alma las huellas de un camino que incluyó traición, pobreza, luchas espirituales y experiencias que muchos ni siquiera pueden imaginar. De hecho, dijo algo que generó mucha repercusión. Denunció haber tenido relaciones sexuales con demonios. Esto impactó a muchos, pero hoy explicará con claridad lo que realmente sucedió en el mundo espiritual y cómo fue liberada por Dios. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un testimonio de la guerra, la vocación y la transformación. Aquí está el misionero Ola. Ola, la palabra es tuya. Primero, quiero agradecer a Dios por esta maravillosa oportunidad de compartir lo que Él ha hecho y sigue haciendo en mi vida. A Él le corresponde toda la gloria y la honra. También quiero agradecer a este canal y al presentador Miguel, quien abrió este espacio. Que el Señor continúe bendiciendo este ministerio con mucha unción, discernimiento y valentía para liberar vidas. Y hoy, sé que mucha gente está aquí por algo que dije en mi testimonio anterior, algo que impactó, generó comentarios, dudas e incluso incredulidad. Sí, dije que tuve relaciones con demonios. Y sí, sucedió. Pero lo que pocos entendieron es cómo esto pasa, por qué esto sucede y qué tipo de ataque puede tener un impacto en la vida de una mujer espiritualmente vulnerable. No estoy aquí para escandalizar a nadie. Estoy aquí para abrirles los ojos. Porque hay mucha gente que experimenta estas cosas en el alma, el cuerpo y la mente y cree que es normal. Durante mucho tiempo lo acepté como parte de mi realidad, pero no vino de Dios. Fue cautiverio espiritual. Y hoy, con valentía, les contaré todo, desde el principio. Cómo empezó, cómo me afectó y cómo Dios intervino en esa oscuridad y me liberó por completo. Me llamo Ola y soy nigeriana. Nací en una familia cristiana y crecí aprendiendo a respetar y temer a Dios. En Nigeria, desde muy pequeña, participé en los servicios y actividades de la iglesia. Mi madre siempre fue una mujer de fe, una guerrera de oración, y tenía muchos sueños para mí. Uno de ellos era que viajara al extranjero, buscara recursos y luego regresara a Nigeria para trabajar con nuestra familia. Mis padres eran grandes distribuidores de cemento y ella quería que les ayudara con el negocio. En aquel entonces tenía entre 20 y 21 años. Era una joven llena de sueños, como tantas otras. Y fue durante esa época que conocí al padre de mi hija, allí mismo en Nigeria. Apareció en un pequeño pueblo donde mis hermanos asistían a una escuela privada. Un amigo de mi hermano mayor lo presentó a mi familia diciendo que tenía contactos fuera del país. La verdad es que hablaba inglés con fluidez. Parecía estadounidense. Tenía esa forma de ser cautivadora que cautivaba a cualquiera, incluso a mi madre. Le caía bien, pensaba que era una buena influencia, y me confió el sueño que albergaba en su corazón. Decidió invertirlo todo para que yo hiciera ese viaje internacional. Mi madre compró los boletos con la intención de enviarme a Canadá, creyendo que ahí tendría una vida mejor y luego regresaría con recursos para mantener a nuestra familia. Pero las cosas no salieron como lo había planeado. Me negaron la visa canadiense, pero él obtuvo la suya. Aún así, convenció a mi madre de que existía otra ruta posible, pasando por otro país, y ella le creyó. Compré el boleto. Confié en su palabra, y también en el sueño de mi madre. Era como si toda mi esperanza residiera en esa decisión. Así fue como dejé mi tierra natal por primera vez, sin saber que el viaje que me esperaba estaría marcado por el dolor, la traición, el aprendizaje, las luchas espirituales y, sobre todo, por grandes liberaciones del cielo. A partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Salí de Nigeria con una maleta, algunos sueños y un profundo deseo de enorgullecer a mi madre. Mi corazón rebosaba de ilusión, pero no sabía que en realidad me adentraba en un desierto. Nuestra primera parada fue Brasil.
En cuanto llegamos, fuimos directos a Río de Janeiro y el impacto cultural fue inmediato. Todo era nuevo, todo extraño. El idioma, la forma de ser de la gente, la comida, los sonidos. Me sentí como en otro planeta. Bajamos del Galeano y fuimos a Copacabana. Al principio todavía teníamos algo de dinero. Nos alojamos en un hotel. Pero con el tiempo, el dinero empezó a escasear. Y rápido. Fue entonces cuando empezó a decir que teníamos que irnos de Copacabana y buscar un lugar más barato. Fuimos a Catete. Recuerdo que ahí todo se volvió más difícil. La gente solo hablaba portugués. Yo solo sabía inglés y yoruba, el dialecto de mi región en Nigeria. No podía comunicarme, no podía pedir ayuda, no entendía lo que decían. Me sentía prisionera en un país extraño donde nadie me escuchaba y donde ni siquiera podía explicar mi dolor. Le dije que no quería quedarme en Brasil. Quería seguir hasta Canadá, como había sido el plan inicial. Pero siempre ponía excusas. Decía que no era posible, que teníamos que esperar, que era muy caro. Y sin darme cuenta, terminé quedándome. Una semana se convirtió en un mes. Un mes se convirtió en un año. Sin darme cuenta, mi vida ya había dado un vuelco. Como se nos acabó el dinero, empezamos a vagar por Brasil. Visitamos varias ciudades, Minas Gerais, Brasilia, Roraima, Boa Vista, intentando salir del país, intentando cruzar fronteras, intentando encontrar una salida. Pero con cada nuevo lugar, la realidad se volvía aún más dura. En Roraima, fronterizo con Guyana, me encontré con una pobreza que me recordó el interior de mi tierra natal. Pero en aquel momento, ni siquiera esa comparación me consoló. Estaba cansado. El dinero se había esfumado por completo. Ya le debíamos a tanta gente. Nos sentíamos humillados. Sin dinero, sin pasajes, sin comida. Y él, el padre de mi hija, empezó a cambiar. Ese hombre educado y tranquilo que mi madre había amado ya no era el mismo. Empezó a tratarme con frialdad y desprecio. Me decía que era culpa mía, que no ayudaba, que era una carga. Pero ¿cómo podía ayudar si estaba en un país donde no conocía a nadie, no hablaba el idioma y no tenía derechos? Por un tiempo, volví a Boa Vista, buscando esperanza. Allí empecé a trabajar en una ladrillera, fabricando ladrillos. Proveniente de una familia que distribuía cemento en Nigeria, me encontré en Brasil sudando, lastimándome las manos, cargando arcilla para intentar sobrevivir. Pero aún con todo este sufrimiento, Dios nunca me abandonó. Era como si aún en silencio me sostuviera, me enseñara, me quebrantara. Era arrogante. Sí, lo confieso. Era exigente. En Nigeria, dije que solo me casaría con un hombre guapo, elegante y con estatus. Rechacé a los humildes. Pero allí en Brasil, Dios me mostraba que lo que Él valora no es la apariencia, sino el corazón. Empezó a obrar en lo más profundo de mí. Quería quebrantar mi orgullo, mi arrogancia. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Incluso cuando tenía hambre, incluso cuando me humillaban, incluso cuando caminaba descalzo por las calles de Roraima y Manaos, seguía creyendo que podía resolverlo todo yo solo. Me llevó mucho tiempo comprender que mi ayuda no vendría de ningún hombre. Solo el Señor podía sacarme de ese atolladero. Esta etapa de mi vida estuvo marcada por el dolor, pero también por una semilla que Dios plantó en mí. Me sacó de una aparente comodidad, de la confianza en la gente, para ponerme bajo su cuidado. Allí, entre el barro de los ladrillos, comencé a darme cuenta de que, si Él permitía todo esto, era porque tenía un propósito. Pensé que iba en busca de una vida mejor, pero en realidad iba a encontrar mi ministerio. Simplemente aún no lo sabía. A pesar de todas las dificultades, incluso con la barrera del idioma, con la soledad llamando a mi puerta, con el hambre y la vergüenza rodeándome a diario, me quedé. Me dije, solo falta un poco más, todo mejorará pronto. Pero no fue así.
Mi relación con el padre de mi hija empezó a deteriorarse rápidamente. Ya no me respetaba. Ya no me trataba con cariño, ni como mujer ni como compañera. Empezó a humillarme cruelmente, como si todo fuera culpa mía. El viaje fallido, la falta de dinero, la carga de la supervivencia. En medio de este caos, sin darme cuenta, quedé embarazada. Lo descubrí tarde, cuando mi cuerpo ya no podía ocultarlo. Abigail ya estaba creciendo en mí, aunque seguía diciendo que solo me embarazaría cuando tuviera estabilidad, cuando pudiera regresar a Nigeria con dinero y empezar mi negocio de cemento. Pagué por mi propia arrogancia. Dios me mostró que sus planes siempre se cumplen, incluso cuando queremos controlarlo todo. El embarazo fue solitario. No tuve ningún apoyo de él, ni de mi familia, ni de nadie más. Oculté mi dolor, contuve las lágrimas. Aún así, seguí adelante, haciendo todo lo posible para construir un poco de dignidad para mi hija no nacida. Terminé viviendo en una casa de madera en Manaus, con 32 habitaciones compartidas y 2 baños, sin privacidad, sin infraestructura, pero era lo que podía permitirme. Pero ¿saben qué fue lo que más me dolió? Fue saber que una vez tuve una vida mejor en Nigeria, que lo había dejado todo por un sueño que se convirtió en una pesadilla. Y aún así, Dios me habló. Me dijo que quebrantaría mi orgullo, que me enseñaría a depender solo de Él. Fue en medio de todo esto que recibí la peor noticia de mi vida. Mi madre había fallecido. Pero lo más triste no fue solo la pérdida, sino descubrir 6 años después que ya no estaba viva. 6 años. Durante todo este tiempo creí que ella seguía rezando por mí, que aún soñaba con mi regreso. Su muerte fue una ruptura en el mundo espiritual. Cuando él, el padre de mi hija, se enteró de la muerte de mi madre, cambió por completo. Fue como si la única autoridad que le había brindado un mínimo de respeto por mí hubiera desaparecido. A partir de entonces comenzó la etapa más cruel de mi vida. Las humillaciones se intensificaron. Me gritaba, me insultaba, me decía que no valía nada, que era un inútil, un 0 a la izquierda. Y cada palabra que decía era como un cuchillo que se me clavaba lentamente en el pecho. Pero seguía adelante. Por mi hija, por Abigail. Me pasaba los días vendiendo joyas en la calle, caminando kilómetros bajo un sol abrasador para comprar arroz y frijoles, pagar la renta y aún así intentar que Abigail siguiera estudiando. Y todo esto lo hice en silencio. Él lo veía, él lo sabía, pero no sirvió de nada. Tomó el dinero de las clases de inglés que impartía, se lo quedó, mintió y ocultó cuánto ganaba. Y cuando le pregunté, me dijo que no era asunto mío. Pero Dios vio todo. Y ya sentía que me estaba preparando, que mi sufrimiento no era en vano. No entendía, pero confiaba. Porque aunque me humillaron, sabía que Dios todavía tenía un plan. Y fue entonces que algo empezó a florecer en mí. Un llamado, un impulso. Aún no sabía que este era el comienzo de mi ministerio, pero Dios ya me estaba moldeando en el fuego de la humillación. Lo que se suponía que me mataría, se convirtió en una semilla de autoridad espiritual. Ni siquiera me gusta recordar esa fase, pero es necesario, porque fue allí, en el polvo de la humillación, que Dios comenzó a enseñarme lo que significa depender verdaderamente de Él. Tras la muerte de mi madre, Él cambió por completo, y yo sin la figura que siempre me había protegido, me encontré sola en el mundo. Mi único fundamento era Dios, aunque en ese momento aún no sabía cómo caminar verdaderamente con Él. Él, el padre de mi hija, me dijo en la cara que no valía nada, que era una molestia. Incluso llegó a llamarme 0. Y esas palabras, hermano, duelen más que cualquier bofetada, porque incluso podemos soportar el hambre, pero el desprecio, la indiferencia, la humillación, eso sangra por dentro. Y no creas que solo me atacaba con palabras, me menospreciaba todos los días. Le pedía 50 centavos para el pan y me decía que no. 1 real para gasolina y se burlaba.
Veía que estaba cansada, exhausta, y aún así se esforzaba por demostrarme que él mandaba. Lo único que me mantuvo en pie fue Abigail. Mi hija fue mi razón para nunca rendirme. Dije, Dios, permíteme al menos darle lo básico. Aunque muera mañana, que no pase por lo que yo pasé. Fue durante esta época que aprendí a trabajar con lo que tenía a mano. Un amigo me dio la idea de vender bisutería. Y con solo 50 reales, dinero que me dio, quizás incluso con desdén, fui al centro, compré algunas piezas sencillas y regresé a casa con esperanza. El primer día lo vendí todo y aún me sobraba dinero. Sentí a Dios allí. Sentí como si abriera una pequeña ventana en medio de una habitación oscura. Empecé a vender de puerta en puerta, de calle en calle. Mientras él daba clases de inglés a empresarios, doctores, dentistas, y andaba diciendo que no tenía mujer, que no tenía hija, yo andaba todo el día, en chancletas, vendiendo pendientes de $1 para mantener a mi hija. Recuerdo que un día, cansada, me senté en el suelo de mi casa y lloré en silencio, en mi mente, porque no tenía fuerza ni para hablar. Señor, muéstrame una salida, muéstrame quién soy. Muéstrame lo que tienes para mí. Fue entonces que Dios empezó a guiarme a iglesias que trabajaban con revelación. Y yo, que venía de una iglesia de revelación en Nigeria, reconocí rápidamente la voz de Dios. Él empezó a hablarme directa, clara y firmemente. Él dijo, te levantaré, pero primero te quebrantaré. Te quitaré todo orgullo, toda vanidad, todo orgullo, porque lo que tengo contigo es mucho, pero no cabe en este corazón lleno de sí mismo. Y así empezó el proceso. Me quebró, me vació. Me hizo mirarme al espejo y ver a una mujer que no reconocía. Y aún así dijo, esta es la que voy a usar porque cuando restaure nadie podrá decir que fue suerte o coincidencia. Fue un milagro, fue un propósito, fue mi poder. Empecé a comprender que lo que experimentaba era más que sobrevivir, era el comienzo de mi vocación, porque cada pendiente vendido, cada lágrima ocultada, cada humillación tragada, era un ladrillo que se ponía en la construcción de algo eterno. Dios me estaba enseñando a luchar con fe, a caminar con dignidad incluso sin dinero, a ver lo invisible, y por primera vez comencé a sentir algo diferente, esperanza. Fue en medio de esta lucha diaria que Dios empezó a abrirme los ojos a cosas que hasta entonces no había querido ver. Estaba tan concentrada en sobrevivir, proteger a mi hija y mantener cierta dignidad que no me di cuenta de cuánto me estaban engañando, traicionando y menospreciando. Un día, mientras hablaba con una amiga, de esas que dicen ser cercanas pero que siempre están bebiendo y juntándose con gente que no teme a Dios, se le escapó que el padre de mi hija le había pedido que no me dijera cuánto ganaba. En ese momento se me encogió el corazón. Siempre quise transparencia, no por el dinero en sí, sino porque estábamos construyendo una vida juntos. Todavía creía que había una alianza, pero él ya estaba ahorrando para regresar solo a África y dejarme atrás. A partir de ese momento comencé a observarlo con más atención. Noté que pasaba más tiempo fuera de casa, que escondía su celular, que contestaba llamadas afuera, en el patio, susurrando. Y yo estaba en casa, cuidando a nuestra hija, limpiando, rezando, luchando por mantener viva mi fe. Dijo que no quería que trabajara fuera de casa, que solo debía cuidar de Abigail. Y fue durante ese tiempo que las humillaciones se intensificaron. Empezó a decir que no entendía nada, que era estúpida, que debía vender una casa que habíamos comprado para poder vivir en paz. La casa fue el resultado de lo poco que logramos construir y no quería venderla. Pero él insistía tanto, era tan molesto que finalmente cedí. Vendimos la casa y con el dinero se compró un auto. Un Ford Taurus. Me mudé a un pequeño y estrecho estudio. Y él, en la comodidad de su coche nuevo, siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Pero Dios me observaba. Y fue durante este tiempo que comenzó a conmoverme profundamente espiritualmente. Una de las mayores pruebas que enfrenté fue cuando empecé a trabajar con lo que mi madre me había enseñado, la artesanía. Siempre me decía,
Usa tus manos, hija. Crea con lo que Dios te dio. Tomé una de las 2 bombonas de gas que teníamos y decidí venderla. Con el dinero, fui al centro, compré aretes sencillos, pulseras y joyas baratas. Empecé a venderlas en la calle. Y ahí, en medio de mi lucha, Dios empezó a prosperarme. En pocos meses pude pagar el alquiler, la matrícula escolar de mi hija y las cuentas de la casa. Pero ¿sabes lo que hizo? Vio todo esto y aún así me humilló. Dijo, yo soy el que vale. Tú eres un 0. Un día me armé de valor y dije, si muero mañana, ¿qué le quedará a mi hija? ¿Un recuerdo tuyo? ¿Un trauma? No, le quedará algo mío, porque estoy luchando con mis propias manos para darle un futuro que tú nunca te preocupaste por construir. La herida del adulterio se confirmó cuando sufrió un derrame cerebral. En el hospital, el equipo médico me entregó su celular, y ahí mi mundo se derrumbó. Vi mensajes, fotos, conversaciones con mujeres con las que había tenido aventuras mientras me decía que no tenía dinero para el pan, mujeres con las que, según él, no tenía hija. Me derrumbé, pero ese fue el día en que Dios me levantó. Me dijo, ahora estás lista, ahora sabes quién eres, ahora te mostraré lo que significa estar lleno de mi gloria. Y fue entonces cuando comenzó el ministerio de liberación. Dios empezó a usarme con visiones, revelaciones y discernimiento espiritual. Vi demonios donde nadie más los vio. Sentí una presencia maligna cuando nadie más se dio cuenta. Y cuando oré, sucedieron cosas. El Señor me sacó de lo profundo de la desesperación y comenzó a colocar una autoridad sobre mi vida que yo ni siquiera entendía. De mujer humillada a mujer que libera a otras de la humillación. De una esposa traicionada a una pastora que ayuda a otras mujeres a romper las cadenas de la adicción. De hija abandonada a hija amada del Padre que me enseñó que aun cuando todo parezca perdido, Él sigue siendo el Dios que restaura sueños y levanta ministerios con las piedras que el mundo rechazó. Después de que Dios me abrió los ojos, nada volvió a ser igual. El dolor ya no era el mismo porque ahora entendía su propósito. El llanto continuó, sí, pero ahora era en la presencia de Dios. Ya no era solo esa mujer que sufría en silencio. Era una guerrera entrenándose en el campo de batalla, y fue durante este tiempo que el mundo espiritual comenzó a abrirse ante mí de una manera que todavía me deja maravillada. Dios empezó a darme visiones, revelaciones y discernimiento espiritual, y también comencé a enfrentar ataques que nunca imaginé que existieran. Hermano Miguel, esto que voy a decir ahora, mucha gente no lo entiende, pero los que han pasado por eso lo saben. Empecé a experimentar ataques espirituales por la noche. Los demonios venían a mí. Tenía sueños oscuros. Soñaba con una presencia maligna. Y más que eso, comencé a tener relaciones espirituales. Sí, tuve relaciones con demonios en mis sueños. Y al principio, lo confieso, me gustaba, porque era más placentero que la vida real, más intenso. Y no sabía que era una prisión espiritual, una cadena espiritual. Estos espíritus, incubos, sucubos, entraron por las grietas de mi dolor, mi pasado, mis relaciones extramaritales, mi dependencia emocional, y lo permití, incluso sin saberlo. No era consciente de la magnitud del daño que esto causó. Pero ralentizó mi vida. Me cerró las puertas. Impidió mi completa liberación. Fue entonces que Dios me empezó a despertar. Empecé a buscar liberación. Ayuné. Oré en silencio, en mi mente, porque el enemigo no puede oír lo que oras en silencio. No puede leer la mente. Y así fue como empecé a ganar en secreto. Pero los ataques no acabaron ahí. El enemigo intentó engañarme incluso dentro de la iglesia. Un día, una mujer vino a mi iglesia y me pidió oración. Fui a orar por ella, pero antes de imponerle las manos,
El Espíritu Santo me dijo: primero cubre tu vida. Oré en silencio. Señor, cubre mi mente, mi cuerpo, mi hija, mi ministerio. Manténme en salvo. Y cuando comencé a orar por ella, el demonio se manifestó con tanta furia que salió corriendo de la iglesia intentando arrojarse a una zanja. Fue entonces cuando entendí: la autoridad que Dios me había dado no era pequeña. El diablo me conocía. El infierno sabía mi nombre. Y con eso vinieron otros desafíos. Uno de ellos fue descubrir que un hombre que se acercó a nuestro ministerio, muy servicial y carismático, era en realidad un brujo encubierto. Cocinaba para los niños, asistía a todas las reuniones, pero todo lo que tocaba estaba contaminado. Empecé a sentirme mal después de comer lo que él preparó. Tuve sueños reveladores, donde vi el 80% de la iglesia en tinieblas y solo una columna iluminada. El Espíritu Santo me mostró que la luz era la verdad y que el resto estaba siendo oscurecido por sus acciones. Hasta que un día, al ser confrontado, admitió: soy una bruja. Estoy aquí para perturbar, para desestabilizar. Pero tú me descubriste. Eres una mujer de Dios. ¿Y saben qué dijo? Que intentó infiltrarse en el ministerio para acabar con él. Pero cuando se dio cuenta de que yo era santo, consagrado y que mi autoridad venía del cielo, confesó y se fue. Hermano, hay mucha gente que predica, que revela, que baila zapateado, y están llenos de demonios. El diablo puede imitar el manto, el lenguaje extraño, el baile, pero no puede imitar la liberación. La liberación es fuego puro. La liberación es separación. La liberación es la cruz. Dios me puso en este camino, y hoy soy conocida por ello, por ser una mujer de guerra. No juego con el mundo espiritual, porque conozco el honor del infierno. Me ha tocado, me ha visitado, pero la sangre de Jesús fue más fuerte, y por eso les digo esto, porque soy testigo viviente de que cuando el diablo cree haber ganado, Dios interviene y dice: ahora me toca a mí. La mujer que fue utilizada por el infierno, hoy es el arma de Dios contra él, y el infierno lo sabe. Después de tantas guerras, tantas heridas, tantas revelaciones, Dios comenzó a llevarme a un nuevo nivel espiritual, un tiempo de maduración. Lo que antes era dolor se ha convertido en autoridad. Lo que antes era vergüenza se ha convertido en testimonio. Y lo que antes era humillación, ahora es ministerio. Dios comenzó a enviarme a iglesias en diversas regiones de Brasil. Iglesias sencillas, iglesias grandes, lugares olvidados por muchos, pero donde el Espíritu Santo aún obra libremente. Y donde quiera que iba, Él confirmaba: este es mi siervo, esta es la boca profética, este está ungido para liberar. Empecé a ver cosas que muchos no veían. En los servicios religiosos, discerní que provenía de Dios y que era engaño. Porque hoy en día hay muchas personas en las iglesias que son utilizadas por el enemigo, que dan revelaciones contradictorias y profetizan sin temor. Un incidente me marcó. Una mujer llegó a la iglesia donde yo ministraba. Todos la conocían como la vasija. Predicaba, hablaba en lenguas y bailaba zapateado. Pero cuando comencé a orar, el Espíritu Santo me dijo: esa está poseída. Y no fue ninguna sorpresa. El demonio se manifestó dentro de la iglesia, en medio del servicio, y me dijo a la cara: me descubriste. Llevo años aquí, pero nadie tuvo el valor de confrontarme. Allí, Dios me mostró algo muy serio, que el pueblo de Dios necesita discernimiento, porque el diablo también predica, el diablo también canta, el diablo también viste un traje y dice ¡aleluya! Pero la verdadera liberación solo viene con la santidad y la vida en el altar. Empecé a vivir del ayuno, la oración y la renuncia. Si Dios me llama a dormir en el suelo, lo haré. Si es para predicar en el campo, iré. Porque no predico para complacer a los hombres, predico para arrebatar almas de las fauces del infierno. Y Dios comenzó a honrarme. Fui llamado a ministrar en el norte, el sur, el interior de Bahía, Río, Teresina, lugares donde solo quienes conocen la guerra espiritual pueden resistir. He visto pastores avergonzados por no darse cuenta de que andaban con brujas. He visto al diablo levantarse contra mí con amenazas, intentando silenciarme. Pero el Señor me dio valor. Porque no tengo miedo. Sé de dónde me sacó. Conozco el sabor de la humillación, el silencio del hambre, el frío del abandono. Y ahora que me ha levantado, nadie puede silenciarme.
En cada iglesia a la que asisto, se liberan vidas, se expulsan demonios. Personas que han vivido oprimidas durante décadas son liberadas. No soy perfecta, cometo errores. Soy de carne y hueso, pero soy una mujer distinguida. Tengo cicatrices, pero brillan, porque fueron sanadas en la presencia de Dios. Y hoy cuando entro a una iglesia, no quiero aplausos. Quiero ver demonios gritando, corriendo, manifestándose, porque entonces sé que el Espíritu Santo está al mando. No vine a alimentar mi ego, vine a hacer la guerra, porque en el mundo espiritual o lo enfrentas o te dejas tragar. Si hay algo que Dios me ha dado y que más valor en esta tierra, es mi hija Abigail. Llegó en un momento de dolor, abandono y silencio. Nació cuando ni siquiera tenía fuerzas para cuidarme, pero desde el vientre materno lo supe. Era especial. Abigail creció viéndome vender joyas en la calle, caminando de sol a sol, con bolsas al hombro. Nunca tuvo lujos, nunca tuvo juguetes caros, pero tuvo una madre que lloró de rodillas por ella, una madre que ayunaba, que oraba, que luchaba con lo poco que tenía para darle una vida mejor. Hubo una época en que no tenía dinero para comprar un cuaderno, ni un lápiz, pero Dios siempre levantaba a alguien, una hermana que ayudaba, una venta que salía bien, una puerta que se abría. A pesar de todas las dificultades, mi hija destacó en la escuela. Era una estudiante dedicada, inteligente, respetuosa. Cuando los profesores descubrieron que era mi hija, se sorprendieron. Dijeron, esa niña tiene un brillo especial en los ojos. Y supe que no era solo inteligencia, era la unción que la había dominado desde pequeña. Un día me miró cuando tenía solo 8 años y me dijo, «Mamá, soñé que estabas en un altar, predicando a una multitud». Lloré, porque en ese momento todavía estaba en el suelo, todavía en proceso, todavía sanando de mis heridas. Pero Dios ya estaba usando la boca de mi hija para recordarme que el llamado seguía vivo. Como madre soltera, enfrenté todo. La escasez, el desprecio, el prejuicio de ser extranjera, la carga de encargarme de todo sola. Pero Dios nunca me permitió que me faltara nada. Hubo meses en que compartíamos una hogaza de pan. Le daba el trozo más grande y le decía que no tenía hambre. Pero mientras comía, oré en silencio. Señor, un día comerá lo mejor de lo mejor, porque no quiero ver a mi hija cosechar lo que sembré con dolor. Quiero que viva la promesa. Hoy, Abigail es una niña madura, temerosa de Dios y llena de sabiduría. Incluso a temprana edad ya entiende el mundo espiritual. Tiene visión, tiene pureza. A veces me dice, «Mami, hay algo raro en ese lugar». O, «Sentí algo malo cuando llegó esa persona». Dios la está puliendo. Y sé que Él también tiene un llamado para ella. Siempre digo, es mi mayor ministerio. Antes de ser pastor, antes de liderar a alguien en la iglesia, necesito pastorear mi Joma, y lo hago con temor, porque Abigail fue mi ancla en la tormenta. Cuando pensé en rendirme, ella fue quien me sostuvo. Y hoy puedo mirarla y decir con certeza, valió la pena. Todo lo que pasé, valió la pena. Después de que Dios abrió mis ojos espirituales, nada volvió a ser igual. El dolor que cargaba ya no pesaba tanto, porque ahora entendía su propósito. Las lágrimas seguían brotando, sí, pero ahora eran en la presencia de Dios, y allí me sentía fortalecida. Ya no era solo una mujer que sufría en silencio, era una guerrera entrenándose en el campo de batalla. Fue durante este tiempo que el mundo espiritual se abrió ante mí de una manera abrumadora. Dios comenzó a darme visiones, revelaciones y profundas visiones, y con ello los ataques espirituales también aumentaron. Empecé a ver cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Sentía que la atmósfera cambiaba cuando alguien entraba. Sabía cuando algo provenía de Dios o era un engaño. Comencé a ser invitado a ministrar en iglesias por todo Brasil. Eran lugares sencillos y humildes, olvidados por muchos, pero donde el Espíritu Santo aún obra libremente. Y donde quiera que iba, Dios confirmaba, «Este es mi siervo, esta es mi boca profética». Vi lo que otros no.
Sabía quién estaba lleno del Espíritu y quién solo estaba disfrazado. En muchos servicios, el Señor me mostró personas poseídas a quienes nadie se atrevía a confrontar. Sucedió que una mujer conocida como la vasija, una mujer muy respetada, que predicaba, danzaba y hablaba en lenguas, manifestó un demonio en medio del servicio mientras yo oraba. El mismo espíritu maligno dijo: «Me descubriste. Llevo años aquí y nadie me confrontó». Fue ahí donde comprendí la gravedad de lo que Dios había puesto en mis manos. Me dio autoridad para luchar, pero también me dio responsabilidad. El pueblo de Dios perece por falta de discernimiento. Hay muchos demonios predicando, cantando, bailando, y la gente aplaudiendo. Pero la verdadera liberación solo llega con la santidad, con la cruz, con la renuncia. Por lo tanto, mi vida se ha convertido en un altar constante. Vivo en ayuno, oración y consagración. Si Dios me dice que duerme en el suelo, lo haré. Si tengo que ir a un pueblo lejano, iré, porque no fui llamado a complacer a nadie. Fui llamado a arrebatar almas de las fauces del infierno. Dios empezó a honrarme. Ministré en el norte, el sur, Teresina, Río, Bahía, lugares donde solo quienes tienen fuerza espiritual pueden permanecer. He visto pastores avergonzados porque no se dieron cuenta de que caminaban codo a codo con brujas. He visto demonios disfrazados de profetas. Me han amenazado el infierno, pero nunca me he rendido, porque sé quién me llamó. Donde quiera que voy, vidas son liberadas. Mujeres oprimidas durante años lloran en el altar. Hombres que vivieron engañados despiertan. Niños revelan sus dones. No busco aplausos, busco una manifestación del poder de Dios. Y cuando veo demonios manifestándose, gritando, siendo expulsados, entonces sé que el Espíritu Santo está al mando. Este es mi llamado: liberar, rasgar el velo, exponer lo oculto y levantar a quienes el infierno ha intentado destruir. Soy imperfecta, sí, soy de carne y hueso, pero soy diferente. Tengo cicatrices, pero hoy brillan porque han sido sanadas en la presencia de Dios. Y por eso digo sin temor: Dios mismo me ha entrenado para la guerra espiritual. Y mientras me dé aliento, no me detendré. Hoy mi misión es clara: liberar vidas, exponer el engaño y restaurar a mujeres destrozadas, como yo lo fui. Dios me dio autoridad para esto. No se trata de estatus, ni de título, ni de nombre. Se trata de almas. Se trata de librar una verdadera guerra en el mundo espiritual. Nateo ganó iglesias que nacieron en el fuego, ministerios que no se construyeron con marketing, sino con la cabeza gacha, lágrimas y renuncia. En cada servicio, en cada campaña, lo que más le pido a Dios es discernimiento, porque hoy en día hay demasiado ruido sin presencia, demasiada actividad sin unción, demasiados altares contaminados con la apariencia de santidad. No tengo miedo de confrontar. Me han perseguido por ello. Me han calumniado, difamado, amenazado. Pero sigo adelante, porque no es el hombre quien me sostiene, sino el Espíritu Santo. Mi enfoque es la liberación, y para lograrla necesito vivir en rectitud. No se puede jugar con la guerra espiritual. Algunos juegan con el ministerio, pero yo sé el precio. Fui humillada, traicionada, rechazada, abusada emocionalmente, y hoy Dios me usa para liberar a mujeres que están pasando por lo mismo. Veo a muchas mujeres llenas de dones, pero atrapadas por un alma enferma, atrapadas por un matrimonio roto, por una carencia, por una culpa sembrada por el diablo. Y digo con absoluta certeza: es posible ser libre, es posible ser santa, es posible ser madre, mujer y pastora sin venderse, sin depender de ningún hombre. Hoy, al ascender a un altar, haciendo como quien lleva cicatrices vivas, y cuando oro, sé que el cielo responde, porque ya he pagado el precio. He pasado por momentos difíciles, he sido aplastada por dentro, pero hoy soy una mujer restaurada, una madre honrada, una pastora respetada y, sobre todo, una sierva de Dios en constante lucha.
Llevo la palabra donde Él me envía. Puede ser en una pequeña iglesia en el interior del país o en un templo abarrotado en la capital. La unción es la misma, porque no soy yo, es Él. Simplemente digo, aquí estoy. Y si algo me conmueve, es saber que todavía hay muchas Julias por ahí, muchas mujeres atrapadas en relaciones abusivas, humilladas, invisibles, creyendo que Dios las ha olvidado. Pero Él no se ha olvidado. Si me levantó del polvo, puede levantar a cualquiera. Y mientras tenga voz, seguiré diciendo, hay liberación, hay salida, hay propósito aún en el dolor. Esta es mi misión, y la cumpliré hasta el final. Hola. Muchas gracias por abrir tu corazón y compartir algo tan profundo y valiente con nosotros. Lo que experimentaste y superaste es un testimonio viviente del poder de Dios para restaurar, liberar y resucitar a quienes el mundo intentó enterrar. Que tu ministerio siga impactando muchas vidas. Y para quienes nos han seguido hasta aquí, si este testimonio les conmovió, compartan su opinión en los comentarios. Compartan este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y, por supuesto, si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora y activen las notificaciones. Aquí encontrarán historias reales, intensas y transformadoras, como la del misionero Ola. Que Dios bendiga tu vida y hasta la próxima.